Bienvenidos una vez más, amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo. Soy Daniel De Vita y hoy te voy a mostrar algunas imágenes que son de acceso público, no son un secreto, pero te aseguro que nunca las viste de esta manera. El imperialismo siempre muestra sus cartas, pero de una manera que sea difícil de leer para las mayorías populares. Es como que nos dieran un rompecabezas y no lo armemos. Difícilmente sepamos cuál es la imagen final. Se está tejiendo una estrategia de golpe blando a largo plazo en Argentina y en los Estados Unidos mexicanos. Durante años han hostigado a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela. Y en el momento más oscuro, donde habían recuperado el control en la mayoría de los países de Latinoamérica, aparece Andrés Manuel López Obrador y aparece Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Esto vuelve a habilitar la lucha por el equilibrio de los pueblos y no están dispuestos a permitirlo. Antes de comenzar quiero pedirte un favor, y es que no te lo guardes, que lo compartas. Vamos a poder contrarrestar estas operaciones si las inmensas mayorías populares en cada uno de nuestros países están al tanto de lo que se está gestando. Vas a ver como nunca antes la obscena sincronicidad entre el plan de destrucción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y Andrés Manuel López Obrador. Armemos el rompecabezas juntos. Vamos. Caravana de automóviles contra López Obrador. En los autos, algunas personas que se bajan, estacionan sobre la 9 de julio, otros que deciden bajarse. Es la tercera vez en un mes que estas caravanas de protesta recorren las calles convocadas por el llamado Frente Nacional Anti-AMLO y bajo el eslogan López vete ya. ¿Por qué vienes? Por la democracia y la libertad. Para que se vaya Cristina y se vaya Fernando. Que nos van a llevar a Venezuela, directamente a ser Venezuela. No queremos ser Valenzuela, queremos ser libres. No quiero ser Venezuela. Valenzuela, queremos ser libres. Debemos de tumbar al ganso bolivariano. Al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Calculamos 7 millones de mexicanos. 7 millones de mexicanos, calcula el señor Lozano. Señora, los motivos de la protesta. No queremos reforma de la Constitución, ni que se toque a ningún juez que está en las causas de los cuadernos. ¿Reforma de la Constitución, dijo? Sí. No, reforma de la Constitución no, reforma de lo que se está por reformar, reforma judicial. Ah, no de la Constitución. No queremos reforma judicial. Ahora de sí. Ninguna índole. ¡Fuera AMLO! ¡Renuncia! ¡Vete! ¡No te queremos! Vemos cómo estas personas se congregan y en muchos casos no hay una idea clara de por qué lo hacen. Quizás hay algunas consignas generales, pero cuando uno hurga en el fondo de la cuestión, no hay mayor argumento que el odio. Han inoculado un profundo odio en un sector de nuestra población y le han hecho creer que todas sus frustraciones personales, sus fracasos, sus tristezas, todas las cosas negativas que ocurren en su vida es culpa de una X persona. Esto ya se ha estudiado en la historia y tenemos ejemplos con un saldo de masacre, de sangre, de exterminio. No importa qué haga Andrés Manuel López Obrador, no importa qué haga Alberto Fernández, ellos han tenido incluso con respecto a la pandemia distintas políticas y distintas posiciones. La reacción de la derecha es exactamente la misma. No les importan las vidas, no les importa el control sanitario ni el sistema de salud. Lo que importa es destituir, es forzar la renuncia, es horadar a los movimientos populares. Venezuela, 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 se repite hasta el hartazgo. Estados Unidos ha logrado construir un cuco moderno. Todo es Venezuela. Es el miedo constante.
Venezuela, Venezuela, ser Venezuela. Para ser Venezuela tiene que existir un imperio del norte que la destruya. Cuando dicen estamos yendo rumbo a Venezuela, Alberto Fernández quiere ser Venezuela, Andrés Manuel López Obrador quiere ser Venezuela. Para ser Venezuela tiene que haber bloqueos económicos desde el exterior, tiene que haber una oposición dispuesta a utilizar armas en contra de las fuerzas oficiales de la nación. Ya han enviado mercenarios a asesinar a Nicolás Maduro, y si alguno tiene alguna duda o no le quedó muy claro, ahí lo escucharon, al ex embajador estadounidense en Venezuela. Van a generar el colapso ellos mismos. Y no importa el daño colateral. ¿Se acuerdan de esta película, Daño Colateral? Ese es un concepto que los yanquis tienen bien incorporado. Si tiene que haber mucho sufrimiento durante semanas, meses o años, es un sacrificio que hay que hacer. Los yanquis son los únicos que hablan de sacrificio cuando no lo hacen ellos, cuando es para otro pueblo. Qué caro que resulta tener recursos naturales estratégicos en nuestra bendita y castigada región. Y ahí lo tenemos, a Venezuela como ese ejemplo distópico al que no debemos ir, como lo fue en su momento Cuba, como lo hicieron en los países de Medio Oriente que masacraron, que diezmaron a su población, que se llevaron sus recursos naturales. Un youtuber liberal de la derecha, con algunos virajes interesantes entre distintas posturas, donde ensaya una prédica antigubernamental, anarcocapitalista, antiimperialista, pero habiendo sido candidato de un partido dirigido por un tipo ligado al poder económico argentino, hizo un tuit amenazando de muerte a Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que sucede con las amenazas de muerte en cualquier lugar del mundo es que uno después va a tener que dar explicaciones, como mínimo por incitación al odio. Este muchacho estuvo detenido, demorado, durante un par de días, y así pedían su liberación partidarios de sus ideas y de su trabajo. ¡Escuchá, vecínica! ¡Mirá! ¡Que hoy no te metamos presa! ¡Que hoy tus procesamientos no caigan en condena firme! ¡No significa que en 10 años no te vayamos a ir a la puta que te parió! ¡No significa que no te vamos a encerrar en una puta celda y perdamos la puta llave de la concha de tu hermano! ¡Cínica, gorruda, hija de puta! ¿Me escuchaste, no? Digo, era el presto, carajo, porque se te va a pudrir. Negra, hija de puta. Asquerosa, mentirosa, malvada, perversa, hija de puta. Vos no vas a salir viva de este estallido social, dice este hombre. Vas a ser la primera, junto con tus crías políticas, vas a ser la primera en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo. Odio, odio, odio. Los argumentos pueden cambiar. El común denominador es el odio. Incluso en este tipo de reportajes le hacen la misma pregunta a 5, 10 manifestantes y todos van a responder por motivos diferentes. Lo único que se repite son las consignas del odio, de la demolición, de la persecución judicial, del lawfare y de las mentiras que instalaron los grandes medios de comunicación. Y acá entra en juego Bolivia. Después de recuperar México, después de recuperar la Argentina, sabían que estábamos poniéndonos de pie. Evo Morales gana las elecciones con un resultado contundente, pero no lo iban a permitir. El hambre de quedarse con su litio y de darle un puñetazo a las esperanzas del pueblo latinoamericano fueron más fuertes. Y hoy la tenemos a Jeanine Áñez, la presidenta de facto de Bolivia, hablando de democracia, hablando de legitimidad. Una presidenta que asume después de un golpe de Estado, una presidenta que asume de manera irregular, una presidenta que asume porque amenazaron de muerte al presidente legítimo, le dice a Alberto Fernández, que ganó en las elecciones del año pasado por una cantidad enorme de votos, le dice a Andrés Manuel López Obrador, que se impuso en las urnas como nunca antes, que no tienen legitimidad, que son dictatoriales, que no defienden la democracia, y ella sí. Bienvenidos al reino del revés. El día de ayer el señor Donald Trump felicitaba a las Fuerzas Armadas de Bolivia para apoyar el proceso de salida de un dictador comunista del foro de la agenda de Sao Paulo, y que en México, verdaderamente en contra de los intereses de los mexicanos, el señor López Obrador y el halcón de Marcelo Ebrard
le están brindando refugio político a un verdadero asesino. Así llegó esta señora con esto, una señora absolutamente conservadora, y me refiero a Yanine Áñez, a ese gobierno, incluso a criticar a López Obrador y a criticar a los mexicanos. Así llegó a su gobierno. El caso del gobierno argentino es distinto. Se trata de una conducta que ya describía al hablar de las castas populistas, castas que no dudan en utilizar métodos francamente abusivos para sostener sus planes, el poder y sus posiciones contrarias a la libertad. ¿Cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para hacer de la intromisión la clave de su política exterior hacia Bolivia? ¿Y cuál es la autoridad que tiene para amparar una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia boliviana desde suelo argentino? Discurso, como digo, también bastante cínico, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque está refiriéndose al tema justamente de la dictadura y la oposición entre dictadura y democracia en Bolivia, cuando sabemos que la Defensoría del Pueblo de Bolivia denunció violación a los derechos humanos en ese país esta semana. También lo hizo Human Rights Watch y también lo hizo el Alto Comisionado de la ONU en contra del gobierno de Yanine Áñez. Entonces, realmente que hable con un discurso de como garante de la democracia Yanine Áñez, bueno... Otra de las claves para avanzar con este proceso de golpe a largo plazo es destruir la comunicación popular, es destruir aquellas voces, ya sean de los medios tradicionales, del periodismo formal o de las nuevas plataformas, como los youtubers, los comunicadores, los humoristas, los artistas, todos aquellos que forman parte del entramado social y cultural de la comunicación que pueden ser un obstáculo. Necesitan que informar sea peligroso, necesitan ejemplificar para que los ejemplos positivos no se contagien. Necesitan golpear, necesitan amedrentar, perseguir, despedir, hambrear a todas esas voces que son un obstáculo para su plan. ¿Quieren ver la obscena sincronicidad entre esos ataques a las voces que defienden un proyecto nacional y popular? Véanlo por ustedes mismos. Contanos, no, pará, ¿cómo que nos van a robar el teléfono? Así que mandaste a tomar campo. Acá se están llevando a un camarógrafo agredido en una ambulancia, brutalmente agredido por las 500 personas aproximadamente iracundas que se encuentran aquí. ¿500? Sí, no, yo hasta digo que son como unas 300, no, perdón. Estoy en vía pública, estoy en vía pública. Pero son privados, ¿no? No, vía pública es vía pública. No tienes por qué. Vía pública es vía pública. Vía pública. Oiga, no me toque. No me toque. Yo vengo de los nuevos estados más agresivos. ¿Eso te gustaría? Derecho, sí tenemos. Miren, y no son agresivos, ¿no? No. Ahí está, mira. Sí, pero está molestando. Ustedes no tienen que estar acá, ustedes se tienen que ir a la matanza. Si te la pasas todo el día criticando a la ciudad, careta. Ustedes se tienen que ir a la matanza. Bueno, se lo van a... Nosotros no los tocamos. Nosotros no los tocamos y no tiene nada de malo ni cómo visto ni mi color de piel. O sea, critican a alguien por cómo viste, por su color de piel. Sí, eso es lo que dijo, que me viera cómo estaba. ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Ustedes son todas cucarachas, por culpa de ustedes estamos como estamos. Dale. Métetelo en el orto, forro el micrófono. Punto. El reportero va a pagar caro. Va a pagar caro porque si tú te vas a atrever a hablarle al mandatario nacional en una mañanera, que por unas cosas que diste en las redes sociales, que tú mismo inventaste y que no tienes una sola prueba, tienes que pagar caro eso. Ayúdenme a conseguir el nombre de ese reportero. Lo que conmueve negativamente es la intolerancia, regresar a la intolerancia, regresar al que el otro es un enemigo, al que hay que destruirlo, pasarlo por encima, aniquilarlo.
son todos los que fueron, pero de todas maneras es un foco de violencia preocupante, ¿no? En medio de la manifestación que, por supuesto, tienen todo el derecho de realizar. Sí. El expresidente Macri, ¿qué mensaje baja? ¿El de tranquilidad o el de salgan a la calle? Bueno, Patricia Bullrich, ¿qué mensaje baja? ¿El de tranquilidad o el de salgan a la calle? Dice, orgulloso de los miles de argentinos que salieron para decirle basta al miedo y al atropello, sí al trabajo, al respeto y a la libertad. A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario escribió: se pueden tener coincidencias o discrepancias con el Frente, pero en lo que ningún demócrata discreparía es que el gobierno viola los derechos de ciudadanos mexicanos pacíficos a reunirse y a manifestarse. Ahí está Patricia Bullrich festejando, después se baja, habla con la gente. Después de esta marcha, después que asusó a la gente a salir. Me dio positivo el análisis del COVID-19. Marchas en automóviles, banderazos, AMLO inútil, Alberto inútil, Venezuela, 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 odio, 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 mucho odio. Movidas directamente destituyentes, pedidos de renuncia, amenazas, amedrentamiento. Así operan estas personas que dicen defender la república y la democracia, pero trabajan todos los días para destruir la república y la democracia. Para el colonialismo, la verdadera democracia no es cuando el gobernante hace lo que le pide el pueblo que lo votó. Para el imperialismo, la verdadera democracia son aquellos títeres que hacen exactamente todo lo que les pide el poder de turno, nacional e internacional. Así de preocupante es el panorama. Y lejos de sembrar el miedo, de sembrar el pánico, tenemos que evidenciar cómo Vicente Fox, Mauricio Macri y un montón de otros marginales empiezan a trabajar juntos, de manera coordinada, prolija, algunas veces de manera descoordinada y desprolija, pero todo es parte de un plan que se va llevando a cabo, que tiene distintas etapas y que vemos cómo esta agenda se va cumpliendo a la perfección, tanto en México como en Argentina. Tanto Alberto Fernández en Argentina como Andrés Manuel López Obrador en México están fuertes. El apoyo popular es mayoritario, pero los medios de comunicación y estas tropas marginales en las calles buscan generar un clima de inestabilidad, de fragilidad política, de alerta constante. Veíamos los testimonios que hablaban de 500 personas, 600 personas o 300 personas. Ellos, muy sueltos de cuerpo, le dicen a la cámara que esperan 7 millones. Así estamos armando el mapa y podemos empezar a ver el dibujo. Cuando a mí me preguntan qué tiene que ver Argentina con México, Bolivia con Colombia, Chile con Venezuela, todo. Estamos inmersos en un mismo plan regional y esto es solo una muestra para que lo vean en carne propia aquellos que todavía no estén convencidos. Vean cómo ellos lo tienen muy claro, cómo Yanine Áñez sabe que necesita de la complicidad de la derecha argentina y de la derecha mexicana para sostener su dictadura. Y si ellos lo tienen tan claro, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto? Si este proceso de golpe de Estado a largo plazo, guerra híbrida y desestabilización es el mismo a nivel regional, la respuesta a este plan tenebroso también tiene que ser coordinada. Desnudemos este plan ante todos nuestros hermanos y hermanas. Que no quede un solo latinoamericano sin saber qué es lo que se está pergeñando. Que no quede un solo mexicano, un solo argentino, sin conocer que lo mismo que está viviendo, que lo mismo que le están diciendo los medios de comunicación, es lo que andan diciendo en distintas partes de nuestra América, para destruir un gobierno que no está dispuesto a seguir al pie de la letra sus instrucciones. Te voy a pedir una vez más que lo compartas. Ustedes saben que soy un músico, un rapero, un escritor, que me dedico a dar conciertos, a escribir canciones. Pero en estos momentos críticos para la región es necesario que se levanten todas las voces. Así que te pido que me ayudes a que lleguemos a miles y miles de latinoamericanos con este mensaje, que vean estas imágenes, que puedan empezar a comprender esta trama tenebrosa, oscura, que empieza a diseñar la recolonización de nuestras patrias. Suscríbete a este canal. Ayúdanos porque necesitamos llegar a muchísimas más personas. También te invito a que descargues este video, que lo compartas en todas tus redes sociales, de la forma que vos quieras, de la manera que vos quieras. Todavía estamos a tiempo y estamos dando distintas batallas. El heroico pueblo de Chile demostró que está dispuesto a ser libre. El heroico pueblo de Colombia demostró que está dispuesto a ser libre.
El heroico pueblo de Bolivia está demostrando que está dispuesto a revertir esta situación y en Ecuador el año que viene también se viene una elección de dignidad popular. Pero es necesario que sepamos consolidar en este momento nuestros procesos actuales. La región nos necesita a todos. Como mexicanos y como argentinos tenemos la principal responsabilidad. Así que al golpe lo vamos a frenar entre todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.